Hola, soy Alejandro Rodríguez y en esta oportunidad quiero hablarte de un desafío para la Iglesia del Señor. En el año 2001, en ese año tan trágico en la historia de nuestro país, en medio de tanta violencia, incendios, asaltos a supermercados, el Señor nos guió a establecer más de 1000 mesas de oración en toda la ciudad de Buenos Aires. La verdad, era bastante atemorizante porque había tanta violencia en las calles. Algunos de mis amigos me decían, oremos dentro de nuestras iglesias, pero lo que el Espíritu Santo había puesto en nuestro corazón de que teníamos que estar allí donde estaba la gente, en medio de la situación crítica. Y fue un tiempo tremendo, unas horas no más, donde más de 70.000 personas se acercaron a estas mesas de oración para poder ser ministradas. Y muchas de ellas también en ese mismo día entregaron su vida a Cristo. La palabra del Señor allí en Romanos capítulo 1, verso 5, dice que por medio de Él y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. En medio de los diferentes escenarios que vivimos en cada uno de nuestros países, podemos tener diferentes actitudes como Iglesia del Señor. Fuimos llamados a ser ese pueblo relevante que marca la diferencia, que es luz, que es sal, que actúa como levadura. Y podemos tener diferentes actitudes, como te decía recién. Una de ellas es una actitud culpógena, criticona de todo lo que está pasando. La culpa la tienen los demás. La culpa la tiene el gobierno, la culpa la tiene la sociedad, la culpa la tiene la iglesia. Podemos ser esa iglesia culpógena que nunca asume su propia responsabilidad y siempre pone todo el peso sobre los demás. Es lo que hay, es lo que sucede en nuestro país. Podemos ser también una iglesia, tener una actitud indiferente. En otras palabras, no me interesa. Mi vida es mi vida y si a mí me va bien en mi economía, en mi ministerio, en mi familia, si las cosas nos van bien, suficiente. No me interesa lo que esté pasando en la nación, lo que está pasando en otras naciones. Soy indiferente a lo que pueda suceder a mi alrededor. La tercera actitud puede ser una actitud de una iglesia obsecuente. Me acuerdo que fui a una provincia de nuestro país y los pastores me decían, acá hay una corrupción tan grande, hay tanta mugre, me decían, tanta suciedad espiritual y hay tanta perversión. Entonces yo les pregunté qué es lo que la iglesia estaba haciendo. Y uno de ellos fue muy honesto y me dijo, la verdad, no podemos levantar nuestra voz, porque todas las iglesias en nuestra provincia han sido beneficiadas con subsidios, con créditos, con dádivas de parte del gobierno. Así que hemos recibido tanto para materiales de construcción que la verdad no podemos abrir la boca. Una iglesia obsecuente que se acomoda de acuerdo a lo que le conviene, de acuerdo a si recibe beneficios y así entregando y perdiendo su voz profética y dejar de ser luz en medio de las tinieblas. También podemos tener una actitud de una iglesia impotente. ¿Qué puedo hacer yo? Somos tan pequeños, ¿quién nos escucha? Nadie nos recibe. Somos una congregación que está en las afueras de la ciudad. Así, un sentido de impotencia, de debilidad, que creemos que hagamos lo que hagamos, nada va a cambiar. Pero el Señor nos quiere sacar de esta actitud de debilidad, de impotencia, de indiferencia, de obsecuencia, de ser culpógena, de derivar las culpas, la responsabilidad sobre otros y nos quiere llevar a ser una iglesia influyente, que puede fluir, que puede ministrar, que puede involucrarse, que puede estar donde está la gente, que puede marcar una diferencia. No necesitamos ser una gran cantidad, ¿sabe? A veces pequeños grupos pueden marcar una gran diferencia. Algunos me dicen que tenemos esa influencia en áreas de gobierno porque tenemos el Centro Nacional de Oración frente al Parlamento, frente al Congreso de la Nación. Y al principio, cuando yo escuchaba estas cosas, dije, sí, es verdad, estamos en un lugar muy clave. Pero en un momento el Señor llamó mi atención
y me llevó a los comienzos, cuando íbamos a hacer movilizaciones de oración, 50 personas, 100, 200 personas, a veces una vigilia, 24 horas frente a la Casa de Gobierno, frente a la Corte Suprema de Justicia, toda la noche, con frío, no teníamos ni siquiera dónde poder ir al baño. Y ahí estábamos, porque creíamos que el Señor nos estaba desafiando a meternos donde no nos habíamos metido antes. Y lo que el Señor nos mostró es que ahí donde nadie te ve, pero donde hay fidelidad, donde hay obediencia, allí se derrama la verdadera autoridad. Cuando tomamos ese lugar que Dios nos ha llamado a tomar, aunque nadie te vea, aunque nadie te aplauda, aunque parezca insignificante, pero sabemos que estamos haciendo aquello que Dios nos está pidiendo. Vamos a tener una actitud de iglesia transformadora, de una iglesia influyente, de una iglesia que no espera tener un poder numérico o un poder institucional, sino el poder del Espíritu Santo que puede transformar todo aquello que toca. Así que quiero animarte, seas una pequeña congregación, un pequeño grupo, movete a esos lugares donde podés producir una diferencia espiritual. Y cuando somos fieles en lo poquito, el Señor va a abrir puertas mayores y nos va a poner sobre mucho más. Que Dios te bendiga. Muchas gracias.